en la última semana vamos a tener un taller de ventilación mecánica por los asistentes de la UTIP. Y en el mes de febrero probablemente realicemos la parte práctica. Para esto, los que están presentes, y bueno, les irán comentando sus QR, no será para todos, lamentablemente no va a haber mucha disponibilidad en la UTIP, tanto de los horarios, pero sí se va a dar preferencia a los que sean constantes en las actividades. Eso sí, las actividades del taller de ventilación tienen que estar presentes en todas las actividades para poder hacer la parte práctica. Y así también constantes en las actividades de residentes. Y seguirán formando grupos. Eso es uno. Lo otro que quiero mencionarles es que este mes todavía expondremos en las actividades académicas residentes R3, R2, pero el mes de febrero ya vamos a estar agrupando R1 con R2, R1 con R3, para que las exposiciones puedan ser más dinámicas, más productivas, también para los R1 que recién están iniciando. Lo otro que quiero mencionarles es a los R1, como saben en el Classroom hemos colgado todas las actividades desde julio, ¿no? Que iniciamos con hidratación, trastornos hidroelectrolíticos, NEO, que desarrollamos varios temas mientras los chicos estuvieron rotando todos los meses en NEO. Así que les agradecería que los revisen y mediante su delegado, no sé si hay algún tema en especial que quieran volver a tocar en alguna de las actividades, bienvenido sea, se puede volver a realizar, ¿no? Estamos tratando ahorita de no repetir muchos los temas, ¿no? Porque lo que se quiere es avanzar, ¿no? Tanto R2, R3, pero los R1, yo sé que de todas maneras va a haber temitas que por ahí quisieran, ¿no? Que otra vez se desarrollen, así que mediante su delegado podemos conversar para ir acoplándonos en algunos horarios. Bueno, entonces para no hacer más largas, les doy pase a Ingrid Cano, R2 de Pediatría, que el día de hoy nos va a tratar un tema muy importante, que es el examen físico del recién nacido. Ya chicos, por favor, todas hagan sus preguntas al finalizar, porque siempre yo sé que todos se generan dudas. Entonces no tengan miedo, recuerden que estas actividades son para ustedes, solamente para ustedes. ¿Ya? Así que pierdan el miedo, y este es un tema muy importante porque toda la vida, a partir de ahora que hemos decidido ser pediatras, toda la vida van a examinar a un recién nacido, ya sea de forma ambulatoria, en los hospitales, en las UCI, así que hay que reconocer qué es lo normal y qué es lo patológico, ¿ya? Entonces, te doy pase, Ingrid, muchas gracias, este tema no me voy alargando, disculpe más bien, eh, podemos dar inicio a la actividad. Muchas Ya, gracias. no se preocupe. Buenas noches con todos. Quería ver, ¿se escucha bien? ¿Sí se ve bien la pantalla? Sí, Ingrid, sí se te escucha bien y sí se ve bien la pantalla. Ya, entonces empezamos, ¿no? Bueno, hoy día he tratado de resumir algunas cosas importantes, sobre todo sobre el examen físico del recién nacido. Vamos a darnos cuenta que en realidad los recién nacidos, como ya casi todos hemos rotado, hemos hecho guardias en NEO, son examinados inmediatamente después del nacimiento para evaluar rápidamente su esfuerzo respiratorio, cómo está la circulación, la temperatura, y para tratar de identificar de una forma temprana cualquier anomalía que podamos encontrar. Ya hablemos de anomalías congénitas, algún indicio de algún tipo de enfermedad infecciosa o algo, o algún tipo de enfermedad metabólica o algo que necesite o requiera un tratamiento inmediato, ¿no? Entonces, revisando, cuando hablábamos del objetivo del examen físico en el recién nacido, el objetivo tradicional en sí, en el primer examen, se dice o se decía que era evaluar la edad gestacional. Pero esto, sin embargo, ya no se considera tan importante porque actualmente uno, que casi todas las madres, y como vemos cuando hacemos, por ejemplo, llenamos el CLAP, podemos ver que tienen alguna ecografía precoz, ¿no? Entonces, básicamente ya cuando tienen su ecografía en el primer trimestre, nos permite aproximar o tener ya casi una certeza con un margen de error entre unos 4 a 5 días de
lo que sería la edad gestacional promedio de nuestro pequeño. Y además podemos ver que en casi todas las unidades de atención inmediata del recién nacido está a la vista las tablas, como lo podemos observar en la atención inmediata en el hospital, donde se puede ver las pautas y los marcadores físicos que tenemos que tener en cuenta para lo que es determinar la edad gestacional, ¿no? Entonces, eso como que ya no es el objetivo en sí de la evaluación de nuestro pequeño cuando nace. En realidad, el objetivo más importante del examen físico en el recién nacido va a ser la evaluación de su adaptación que va a tener este pequeño en la parte cardiorrespiratoria, ¿no? Esa transición que va a haber a la vida extrauterina, por lo menos durante los primeros minutos de su vida. Entonces, aquí he marcado, he escrito algunas pautas que me parece importante mencionar sobre la evaluación en el recién nacido. Primero, que cuando nace se examina al recién nacido por primera vez cuando nace para determinar si se ha llevado a cabo con éxito la transición de la vida extrauterina. Después, como vemos, se queda en observación con nosotros un par de horas y por eso hacemos nuestra reevaluación a las 2 horas. Igual, mientras estamos pendientes de él, él va a permanecer al lado de su madre para que le dé lactar y ver cómo se relaciona, ¿no? Y más tarde, como lo hacemos ya en alojamiento conjunto, se vuelve a reevaluar a nuestro pequeño, ya sea a las 24 o 48 horas. Usualmente, como en nuestro hospital, lo reevaluamos a las 24 horas en alojamiento conjunto, y vemos que cuando es un parto vaginal, si todo está bien, podría darse de alta al día de vida, ¿no? Pero ya cuando es parto por cesárea, usualmente se dan de alta a los dos días de nacido. Pero básicamente sí cumplimos estas pautas, ¿no? El examen físico al alta también tiene un objetivo, que es detectar aquellas cosas, malformaciones que de repente en un periodo temprano o cuando hicimos la primera evaluación no aparecieron, o de repente de una u otra forma se escapó en el momento del examen, ¿no? Entonces también es observar algunas anormalidades tardías que va a ser durante este periodo de transición. Y posteriormente no solamente queda ahí en la evaluación al día o a los 2 días, sino que hay que nuevamente citar a nuestros pequeños, por lo menos se dice que a las 2 semanas de vida, según recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría, con el objetivo específico de ver la evolución que tiene este pequeño en su casa, ¿no? También cómo progresa lo que es la lactancia, para ver cómo está la ganancia de peso. Como sabemos, por lo menos los 7 primeros días va a haber una pérdida del peso, se habla hasta casi un 10%, pero en teoría luego debería ir ganando. Entonces, todo esto es importante tener por lo menos las pautas en qué momento nosotros tenemos que hacer la evaluación y por lo menos cuáles son los objetivos de esa evaluación, ¿no? Ahora, cuando hablamos del examen al nacer, en realidad su objetivo es evaluar la transición, como ya lo mencioné, ¿no? Y aquí es donde va a jugar un rol importante lo que es la puntuación del ACAR, ¿no? Bueno, se dice que el ACAR a los 5 minutos cumple un supuesto valor pronóstico. Es decir, por ejemplo, si un niño con un ACAR menor de 3 a los 5 minutos, es obvio que es un niño que probablemente tenga un mal pronóstico, ¿no? Pero si tenemos un pequeño con un valor de 6 o más, en realidad no va a discriminar mucho y tampoco es que su función predictiva sea muy relevante. Entonces, la utilidad real del ACAR va a ser, en realidad, evaluar rápidamente la transición que se tenga a la adaptación a la vida extrauterina, mediante ciertos parámetros, como vemos ahí en la tabla, que va a ser la frecuencia cardíaca, la respiración, el tono muscular, el reflejo o la irritabilidad refleja, o el color del recién nacido, ¿no? Además, este es un test muy fácil de aprender y que también lo tenemos pegado en una cartilla de nuestra atención inmediata. Pero básicamente ese es su función y que lo usamos para ese objetivo. Ahora, es importante también evaluar nuestro pequeño por sistemas, como ya se vino diciendo, ¿no?
Por ejemplo, la parte de la circulación se puede evaluar mediante la observación de la piel del recién nacido. Como vemos en esa imagen, en general, el recién nacido inmediatamente después del nacimiento tiene, como vemos ahí, la mitad superior un poco roja y el resto, o sea, las piernitas se pueden ver un poquito más azuladas, ¿no? ¿Y eso por qué se da? Porque ellos van a tener todavía el ductus permeable. Entonces, eso va a generar de alguna forma algún grado de hipertensión pulmonar. Sobre todo si está asociado, y como hemos visto en algunos casos, algún elemento causal de hipoxia, de isquemia, o algo que haya generado eso durante el parto. Entonces, ¿aquí qué pasa? La sangre pasa por el ductus desde la arteria pulmonar hacia la aorta y llega a esta por debajo de la subclavia derecha, ¿no? Esto va a irrigar la parte superior del cuerpo, por eso el bebé está rosado en esa zona. Y un poco más azulado o cianótico por la parte distal, ¿no? Para la parte de las piernitas. Pero poco a poco va a ir tomando el color rosado también en la zona distal. Ahora, si el niño está completamente rosado, esto también está bien, pero de repente en algún momento, si ya por mucho tiempo esto progresa, de repente sí va a ser necesario el apoyo del oxígeno. Hay que recordar que si nuestro pequeño ha tenido algún evento causal o durante el parto ha habido algo de una hipoxia, la hipoxia de por sí causa una vasoconstricción pulmonar y el oxígeno en realidad lo que va a causar es una vasodilatación, ¿no? Entonces, de repente eso hay que tenerlo en cuenta. En la parte de la respiración, al nacer se debe evaluar sobre todo que lo que es la ventilación mediante la ocultación del tórax, ¿no? Los ruidos, en realidad los ruidos agregados podrían ser normales o pueden ser normales durante la etapa del recién nacido. Recordemos que en esta etapa va a ser muy difícil o de repente por los ruidos agregados diagnosticar una neumonía congénita por crépitos, ya que todos ellos en realidad van a presentar alguna signología húmeda en la ocultación. Entonces aquí es preciso recordar que el recién nacido tiene en realidad sus pulmones llenos de líquido amniótico que él ha respirado mientras ha estado dentro del útero de la mamá y este poco a poco se ha ido reabsorbiendo durante el trabajo de parto, durante la actividad hormonal que ha habido, y esto en realidad se llega a eliminar una fracción residual muy pequeña durante el parto. Y entonces, y la reabsorción todavía va a continuar después de esto. Entonces, si solamente nos llegamos a guiar por crépitos, o eso no necesariamente quiere decir que haya una neumonía congénita ahí. Pero sí es importante evaluar la parte ventilatoria, ¿no? La simetría que puede haber en lo que es el tórax, el tiraje que puede presentar, también tenemos pegado en lo que es en la cartilla en atención inmediata del Silverman Anderson, que es importante tener en cuenta en nuestro pequeño. Recordemos que sus signos vitales, bueno, la temperatura varía alrededor de los 36 grados, la frecuencia cardíaca de 130 a 140 por minuto cuando nace, y la respiración, como ya estaba mencionando anteriormente, los recién nacidos pueden tener algún grado de retracción subcostal, también una taquiña durante por lo menos las 2 primeras horas de vida. Por eso muchas veces cuando vemos un pequeñito que está un poquito taquineico, de repente con una frecuencia respiratoria entre 60, más de 60, perdón, ya alrededor de los 70, pero vemos que el trabajo respiratorio no es marcado, sino es leve. Decimos que está probablemente en su periodo de adaptación, entonces lo tenemos en observación por lo menos las 2 horas que hasta su próxima reevaluación, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque esto después ya tiene que comenzar nuestro pequeño a respirar normal, con una frecuencia alrededor de los 40 a los 60 respiraciones por minuto, ¿no? Básicamente. Con respecto al peso, también el peso promedio se habla de los 3.500 gramos. El 95% debería estar entre los 2.500 a los 4.250. Y se dice que entre los sexos puede haber una diferencia, ¿no? Que el hombre pesa 250 gramos más que la mujer. Como vemos, la evolución fisiológica del peso es que puede haber
o puede llegar a tener una pérdida fisiológica de hasta un 10% que se dice en la primera semana de vida, pero luego ya la ganancia debe ir en aumento y entre un 200 a 250 gramos por semana. La talla la medimos desde el vértex hasta la parte del talón y en promedio debería ser de 51 centímetros, pero en un gran porcentaje la talla va a variar entre 46 a 56 centímetros, ¿no? Creo que lo que más vemos en atención está alrededor de los 48, 49, 50, por ahí 51, y cuando son muy grandecitos o macrosómicos redondeando a los 52. Hasta el momento no he visto ninguno que llegue hasta los 56, pero más o menos por ahí van las longitudes en nuestra población, ¿no? Y ahora vamos a ver algunas otras características por medio de la piel. Con respecto a la piel, es preciso buscar y describir todas las manchitas que podemos encontrar en ella. Por ejemplo, los hemangiomas, los nevos, las lesiones secundarias al parto, porque muchas veces se nos ha escapado por ahí de repente, o hemos visto algún corte del bisturí, en el caso de las cesáreas. También va a ser importante describir las lesiones del cuero cabelludo, sobre todo eso, ¿no? Aquí vemos una de las características muy conocidas o que podemos identificar rápidamente, que es la crocianosis. Como vemos ahí en las plantitas de los pies y las manitos, la diferencia que puede haber, que consiste en tener las extremidades a veces un poco cianóticas y frías, ¿no? Esto en realidad es normal en los recién nacidos, porque no van a tener una buena coordinación de la inervación del sistema circulatorio entre los sistemas simpático y parasimpático. O sea, los niños van a tener los pies fríos y se debe en realidad a un proceso circulatorio normal, no es que esté alterado algo. Entonces, la crocianosis casi siempre lo vemos en la mayoría de los recién nacidos que tenemos cuando recibimos nuestros partos o nuestras cesáreas, ¿no? Otra característica normal es el vernis gaseoso, que es un material gaseoso de una textura parecida al queso, como podemos ver las zonas, esas blanquitas que se pueden ver en la piel, que en realidad consiste en una mezcla de secreciones grasas procedentes de las glándulas sebáceas fetales y también de la parte de las células epidérmicas muertas, ¿no? Que puede tener. Y en otros pacientes que creo que no lo he puesto, por ejemplo, podemos ver una descamación de repente en los que son los recién nacidos que ya están llegando a las 41 semanas o ya pasándose de esto, podemos ver una descamación en la piel que en realidad va a ser un signo de madurez que se da en los pacientes postmaduros. Como digo, básicamente lo podemos ver de repente en las extremidades, ¿no? Otra característica, por ejemplo, es la milia, que son esos puntitos blancos en la nariz, como se puede ver en la imagen, que corresponde en realidad a una hipertrofia de las glándulas sebáceas, que en realidad va a ser normal a esa edad. Entonces no hay que alarmarnos por eso. El lanugo, que a diferencia del vernis o de la descamación, es la presencia de lo que es esas vellosidades, a veces por todo la espaldita, mayormente, que a veces lo vemos en nuestros pequeñitos, en los recién nacidos un poquito más pequeños, ¿no? Que tienen eso. Y una de las manchas más conocidas, que es la mancha mongólica o la mancha de Valls. Como vemos en la imagen, es una mancha azulada que se ubica en la zona glútea y que se puede, en realidad, se dice que hasta podría estar acompañada de lesiones satélites que se extienden hasta la parte de los glúteos. En algunos casos, bueno, hasta ahorita no he visto, también se podría ver en los hombros o incluso los brazos. Y esta manchita va a estar desapareciendo por lo menos en el transcurso de los 4 primeros años de vida. Así que si se encuentran en niños un poco más grandes, no hay que asustarse porque todavía podría estar hasta los primeros 4 años de vida. Otra característica es la mancha de la cigüeña. Hay que recordar aquí que los hemangiomas planos pueden aparecer en la base no solo de la nuca,
sino también podrían localizarse en otras zonas, como los labios o la zona de los párpados, ¿no? Ese hemangioma plano que se ve en la base de la nuca es lo que se conoce tradicionalmente como la marca de la cigüeña, ¿no? Porque se supone, como sabemos, que la cigüeña se agarra de ahí para que sostener al bebé, ¿no? Además que esta localización se debe distinguir también de lesiones traumáticas porque se podría confundir con, con alguna lesión por el forceps que también podría darse en esas zonas. Otro que hemos visto, lesiones que se puede dar de repente, no al nacimiento en sí, pero sí que se podría ver al día siguiente de vida, es el eritema tóxico, ¿no? Que se manifiesta por manchas rojas de formas muy distintas. Se presenta como un eritema macular multiforme que no tiene una explicación en realidad muy clara y con frecuencia la mamita piensa que su bebé ha tenido algún proceso alérgico o porque la ropita tenía o le causó algún tipo de irritación en la piel o algo así, ¿no? Como vemos en la imagen, es un eritema maculopapular que se asemeja en algunos casos como una picadura de zancudo o de algún otro insecto. A veces tiene un aspecto micropustular con pústulas muy pequeñas que pueden agregarse y llevar a pensar en una infección estafilocócica, pero que poco a poco vemos que va a ir desapareciendo, ¿no? Como dije, esta lesión no es que va a aparecer al nacimiento, sino que aparece básicamente ya al finalizar el primer día de vida, siendo más notorio de repente en el segundo o el tercer día de vida. Otro que es importante ver, observar, medir, es lo que es la parte de la cabecita, ¿no? El perímetro cefálico. Esto también, ver las fontanelas, como vimos la parte de la fontanela anterior, que es la de mayor diámetro, en algunos casos podemos palpar también lo que es la fontanela posterior, y en el casos de partos muy difíciles, en caso de expulsivos prolongados, se pueden observar también deformaciones plásticas de lo que es la cabeza, un cráneo más alargado o algún edema como el caput, que ya lo vamos a ver posteriormente, que eso se va a ir corrigiendo rápidamente al día siguiente o entre los días que siguen, ¿no? Básicamente lo que nos dicen del perímetro craneal, que entre el segundo y el cuarto día de vida aproximadamente va a los 35 centímetros con un promedio de 33 a 37 centímetros, ¿no? Y lo que es importante verificar es las fontanelas, que yo lo había mencionado, la parte anterior y en la parte posterior. Entonces, otras alteraciones muy, muy frecuentes son los cefaloshematomas y el caput sucedáneo. Lo podemos ver como un edema o, bueno, a nivel del cuero cabelludo que va a aparecer muchas veces, lo vamos a notar a la hora del nacimiento o se va a hacer más evidente al primer día de vida, ¿no? En el caso del cefalohematoma es muy difícil de distinguir el primer día de vida y no es raro que en algunos casos pase un poquito inadvertido. Pero ya en las siguientes evaluaciones, por eso es importante la evaluación a las 24 horas, podemos ver que es muy fácil de reconocer, ¿no? Ya que es una lesión muy limitada, se dice que es limitada por las suturas, puede durar semanas, y es importante explicarle a los padres que el cefalohematoma podría durar un tiempo prolongado y que poco a poco eso se va a ir reabsorbiendo. ¿Sí? Entonces, por eso es importante enseñarle a los padres básicamente la evolución natural de esto y también tratar de aconsejarles o tratar de
de explicarles para que no teman a ello, porque ya muchas veces uno llega y puede que el padre esté muy nervioso, que porque tiene esto en la cabeza, que porque el otro, entonces es importante tratar también la parte de la consejería con ellos, ¿no? Cosa contrario con el capus sucedáneo, que la aparición es, a veces lo vemos inmediatamente cuando nace el pequeño, en realidad es una lesión no limitada, como se dice, puede sobrepasar las suturas, no es que va a tener un borde definido y eso va a desaparecer casi al primer día de vida, ¿no? Y básicamente cuando uno lo palpa o lo toca es como un edema. Ya cuando vamos lo que es al nivel de tórax, una de las cosas que va a ser importante es ver la simetría. De repente cuando uno llega y lo ve, la simetría visual, ¿no? Como ya lo mencioné antes, la auscultación de los pulmones. Y de repente entre las lesiones o algunas cosas que podemos ver como en la imagen es que el recién nacido puede tener una glándula mamaria hipertrófica e incluso podría tener una secreción láctea durante los primeros meses. Y la mamita tiene que saber o se le tiene que explicar que no debe manipularla por el riesgo de que pueda infectarla. A nivel de lo que es el examen cardíaco, básicamente uno lo hace para auscultar o para tratar de ver si es que hay algún tipo de soplo, ¿no? Que puede estar presente de repente en más de un tercio de niños durante el primer día de vida. Pero, bueno, como se dice, si el soplo tiene una intensidad que puede ir de 1 a 2 sobre 6, y si no se asocia con cianosis o alteraciones del ritmo ni signos de insuficiencia cardíaca, por ejemplo, hepatomegalia, dificultad respiratoria, y si el niño tiene buenos pulsos periféricos, se le puede dejar solamente en observación por el momento. Pero si vemos algo más alterado asociado a un soplo, sí sería aconsejable o tratar de descartar alguna cardiopatía más compleja, ¿no? Una cardiopatía mayor. Bueno, en algunos casos se recomienda tomar la presión en las 4 extremidades, pero eso es disponibilidad de cada lugar, de cada establecimiento de salud. Como vemos, nosotros no lo hacemos, pero eso básicamente se hace para descartar una coartación de aorta, que puede dar como primer signo la presencia de un soplo, pero sí va a ser importante al menos tomar la saturación de oxígeno preductal, que es la que se toma en la mano derecha, y postductal, que es la que se toma en alguna de las extremidades, ¿no? Por lo menos eso sí lo podemos hacer. Una buena saturación en la mano derecha con una diferencia importante de saturación en alguna otra de las extremidades, ya sea inferiores, puede indicar la presencia de algún shunt de derecha a izquierda, que se ven alteraciones como la interrupción o la coartación de aorta. Entonces sí es importante tener eso en cuenta. Y otra cosa también que nosotros lo podemos hacer es evaluar al menos los pulsos, ¿no? Sobre todo lo que es al momento al menos de tener a nuestro pequeño en observación o algo, o previo al alta, o durante esos días evaluar los pulsos, ¿no? Eso también es importante. En la parte del abdomen, en realidad lo que vamos a tratar es de verificar la integridad de la pared abdominal, ¿no? Para descartar sobre todo todas las patologías que muchos ya lo conocemos, por eso creo que no he agregado imágenes, que es el onfalocele y también la gastroquisis. Como sabemos, el cordón umbilical, cuando uno hace el clampaje, lo que tratamos de observar es buscar 2 arterias y una vena, que siempre lo hacemos, ¿no? Limpiamos el cordón y miramos las dos arterias y la vena. Entonces, si nosotros encontramos una sola arteria, sí es obligatorio al menos
tratar de buscar o de solicitar una eco renal para buscar alguna alteración renal, porque se ha visto que esos fenómenos se encuentran asociados, ¿no? Como vemos en la imagen, a ese pequeño podemos ver un aumento a nivel de los testículos, entonces se le debe explicar también a la madre o al padre que el hidrocele es normal. Si en el caso del escroto está con cuidado y si está un poco duro, se debe hacer una transiluminación, que consiste en colocar la linternita o acercarlo a la piel del escroto para ver la parte si es que hay una reflexión de lo que es la luz, ¿no? Entonces, si nosotros nos damos cuenta o vemos que a nuestro examen el testículo, hay evidencias de que el testículo está torcido y esa zona está dura, se debe plantear la posibilidad de una torsión testicular que se ha dado en la vida intrauterina y que a estas alturas puede de repente, o cuando nace el bebito, puede ser algo indoloro, ¿no? Y no hay más, digamos, signología por parte del pequeño, ya que el testículo probablemente ya está necrosado y haya sido reemplazado de repente por sangre o por algún otro contenido irregular. Igual es importante, en caso de duda, solicitar una ecografía, ¿no? Que todo eso tenemos en disponibilidad en el hospital. Ahora, como vemos en las imágenes, en el caso de las mujeres, a veces a los 6 o 7 días de vida se puede presentar una secreción vaginal sanguinolenta, que en realidad, como todos sabemos, es por acción de las hormonas maternas. Entonces, hay que igual informar a la mamá o tratar de tranquilizarla, porque muchas veces pueden llegar o hacerte la consulta por ese signo, pensando que de repente había algo más, ¿no? De repente ha habido algún traumatismo en esa zona. Y obviamente se debe examinar con cuidado la parte de los genitales para ver si ha habido algún tipo de lesión o algo más, ¿no? En el caso de las extremidades, se deben evaluar fundamentalmente, uno es el tono. Otra cosa que debemos evaluar son los pulsos femorales, ya que cualquier defecto cardíaco que impide el flujo, por ejemplo, como ya lo mencioné, a nivel de la aorta, como una coartación, altera los pulsos y los hace distintos a los que se palpan a las extremidades superiores, ¿no? Y otra de las cosas que va a ser importante, como vemos en la lámina, es el examen de las caderas, ¿no? Que se debe determinar si hay una buena abducción, buscando lo que es lo que nosotros conocemos como el clic, ¿no? Y ahí es donde hacemos lo que es el Barlow y el ortolán, ¿no? El Barlow, como vemos ahí, es la aducción de la cadera y presión posterior para ver lo que es el luxe de la cadera, y el ortolani es la abducción de la cadera y la presión anterior para reposición de la cadera, ¿no? Si tiene una buena abducción y hay un clic, pero sin desplazamiento de la cabeza femoral, sí va a ser importante solicitar una ecografía para ver de repente si es que hay alguna alteración en esa zona. Otra de las evaluaciones que a veces de repente por la presura o eso se pasa es lo que es la evaluación de la columna, ¿no? Hay que recorrer la columna con el dedo para verificar que no haya ningún tipo de discontinuidad. Siempre se debe revisar la espalda, no solamente mirar si tiene su fosita o no tiene, sino que lo ideal es revisar toda la continuidad de la espalda para ver que no haya un defecto del tubo neural, que no siempre es evidente a la luz de los ojos, ¿no? Entonces, sí es importante hacer nuestro recorrido
Y como lo mismo, si encontramos una fosa muy marcada, a veces podemos encontrar un bulto, la presencia de mucha vellosidad, sí es importante descartar de repente un mielomeningocele que haya estado cubierto, ¿no? Luego también es importante hacer nuestro examen neurológico y para eso vemos algunos reflejos. Por ejemplo, el reflejo de búsqueda. Como se ve, las imágenes con el dedito podemos ver, o que muchas veces le hacemos al pequeño para ver si sigue o no, o intenta buscar lo que es la parte del dedito, el reflejo de succión, que a veces con el guantecito cuando examinamos también la parte del paladar, lo podemos ver, como en la imagen, por ejemplo. El reflejo de Moro, que también nos va a ayudar no solamente en la parte neurológica, sino que también de repente si encontramos un moro asimétrico podemos verificar lo que es alguna lesión del plexo braquial, de repente en esos partos traumáticos de bebitos macrosómicos que también ha pasado y se nos ha escapado de repente a la evaluación de la clavícula, que haya una fractura de clavícula y que haya una lesión del nervio braquial. El reflejo Moro también nos ayuda, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo. El reflejo de prensión también, que también lo podemos hacer ya sea la palma de la mano o la plantita del pie del pequeño. También son reflejos para ver la evaluación neurológica de nuestro pequeño. Como vemos ahí. El reflejo de apoyo y marcha, que sí se apoya, sí marcha, soy testigo, lo he hecho y es bonito ver al pequeño tratando de asimilar como que quiere dar sus pasitos, pero también esto es para evaluar todo lo que es la parte neurológica. Y bueno, creo que he tratado de resumir las cosas más importantes en lo que es la evaluación de los pequeños, por lo menos al nacimiento, ¿no? ¿Alguna pregunta? Excelente presentación, Ingrid. Muchas gracias. Este era el fin de la actividad, que pudieras presentar el examen físico normal y ver las alteraciones, algunas patologías que se puede ver al nacimiento, ¿no? Identificarlas de forma oportuna, ¿no? En el examen físico, que es lo más importante, ¿no? Como sabemos y siempre nos dicen los doctores en neonatología, los bebés hay que examinarlos desde la cabecita hasta la punta de los pies, así como tú lo has hecho en esta oportunidad, ¿no? Para que no se nos escape nada, ¿no? Y ya poco a poco se va a agarrar experiencia para hacerlo de forma rápida en la atención inmediata o en la reevaluación de las 2 horas. ¿Alguno de los participantes tiene alguna pregunta? ¿Alguno de los R1 que nos están acompañando? Bárbara, Patti, ¿está Alejandro todavía? Jessica, ¿qué han visto quizás en atención inmediata que les haya llamado la atención con respecto al examen físico de sus pequeños? Creo que no tienen ninguna duda. Bueno, ha sido una exposición bastante clara y yo creo que cada bebé que vayan examinando, cada bebé que vayan viendo en sus guardias, en sus rotaciones, ¿no? Va a ser un aprendizaje diario para identificar todo esto, poner en práctica cada una de estas maniobras también para examinar a los bebés, que no se nos vaya a pasar ninguna fractura de clavícula, por favor, ninguna displasia de cadera. Ya esta es la oportunidad de que tienen que poner en práctica todo lo que han ido aprendiendo. Ya yo sé que a veces demora un poquito, pero hay que darse ese tiempo. Ya es muy importante porque aquí va a definir para adelante todo el desarrollo de estos redes, ¿ya? Y no generar secuelas más adelante. Algunos de los R2 que nos están acompañando también el día de hoy.
Quisiera hacer alguna pregunta, algún aporte. Ahora colgaremos el video, también las diapositivas, y también ahí tengo, bueno, quizás ya muchos de ustedes, ¿no? Que tengan el librito, un libro, ¿no? De examen físico, que va a explicar también ampliamente todo lo que Ingrid nos ha mencionado. Bueno, si no hay... Hola, Julio. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. No, Yolvi, mire, también una cosa también, doctora Yolvi, es importante mencionar lo que acaba de decir Ingrid, que a veces puedan haber incluso heridas, que a veces por error, hasta a veces solemos dar cremas a veces cuando trabajamos en hospitales lejanos, donde no hay pediatra, a veces puedo confundir el tema tóxico con una infección. Sin embargo, hay una enfermedad, hay una, estado también de, una patología, entre comillas, que también puede aparecer incluso en el recién nacido. Y a veces cuando un pediatra lo evalúa, dice, no, esto no es el tema tóxico porque lo presentó al nacimiento. Y a veces le da una cremita. Pues sabemos que el tema tóxico aparece entre las 24 y 48 horas y desaparece antes de la semana. Pero hay una melanosis pustulosa que sí puede aparecer desde el momento de nacimiento y a veces se puede confundir con una infección de piel, porque como estamos confiados de que el eritema tóxico aparece a las 24 horas, a veces nos confundimos. Pero sí existe una lesión que sí aparece en lo que se llama la melanosis pustulosa, que suele ser también, ¿verdad?, que se debe curar. Y a diferencia del esatema tóxico, que no aparece en las plantas y en la palma de las plantas y en la palma de las manos, el melanosis pustulosa sí aparece en la planta y las manos. O sea, sí también hay lesiones que a veces pueden confundir incluso en un neonato, a veces hay lesiones que pueden confundir a veces con patológicas y otras a veces con eventos que a veces que suelen aparecer, pero sería un elemento, digamos, que no requiere tratamiento. Muchas gracias, ¿Aló? Julio, por el aporte. Muchas gracias. Sí, yo también he tenido oportunidad de ver una melanosis pustulosa. No, bueno, quizás tú nos lo comentas porque lo habrás visto, también lo habrás leído. Y se van a encontrar, ¿ah? No crean que es muy raro. Por ahí van a ver alguno. Yo he tenido oportunidad de ver en neonatología un casito de melanosis pustulosa que hemos visto en un recién nacidito. Y cuando tú, mientras más puedas mirar, ¿no? No solo leer, ¿no? Pero mientras más puedas ver en los bebés, imágenes, todo, vas a poder identificar y saber diferenciar y darte cuenta, como tú bien lo mencionas, que esta es una lesión benigna, ¿no? O sea, la melanosis pustulosa transitoria, ¿no? También de recién nacido, ¿no? Y muchas veces, como tú dices, ¿no? Ven esto y se asustan y ya por ahí le están dando cremitas, antibióticos, ¿no? Y es una lesión transitoria, ¿no? Así como la milia, Doctora, ¿no? le digo porque en la selva yo lo he visto. Y como esta yo no la conocía, yo di cremas. Pero llegando acá al hospital, ya en las rotaciones, ahí me percaté de que esta enfermedad sí existía y no es, digamos, no es una patología que se tiene que tratar. Esta enfermedad no es muy conocida, más conocida es el tema tóxico, que la melanosis por ejemplo es muy conocida, y entonces a veces nos puede llegar a confundir una con otra. Y como aparece antes de las 24 horas que produce el nacimiento, a veces nos podemos confundir y tratarlo. Digo, pues a mí ya me ha pasado ya. Y cuando trabajaba también en la selva. Ah, ya, entonces sí lo has visto. Tienes mucha razón, Julio. Muchas gracias por el aporte. Mira, ha sido una experiencia que tú antes, ¿no? De ver, de conocer un poquito más, ¿no? De las lesiones benignas de los recién nacidos, quizás se puede cometer ese error, ¿no? Pero por eso todo esto es aprendizaje. Aprendizaje para ti, aprendizaje para los R1, los R3 y en la práctica diaria. Muchas gracias. Nos has hecho recordar esta lesión que también es muy, muy interesante, ¿no? Creo que no tenías una imagen, ¿no? De la melanosis pustulosa en tu diapositiva, Ingrid. No, no quería. Ah, sí, es muy, muy bonito también. Bueno, y cuando lo vemos en el bebé, como que a veces asusta, pero hay que recordar que también este es benigno. Muchas Mm. gracias, Julio. ¿Alguien más quisiera contarnos quizás alguna experiencia, alguna lesión que también haya visto en sus recién nacidos, algo que les llama la atención?
Por ahí también, bien importante, o sea, Ingrid nos ha mencionado casi todas las lesiones, bueno, todas las características que podemos ver, pero también, no sé si lo mencionó, pero no se olviden también de verles la boquita, ¿ya? La boquita hay que abrirla, ya ver si hay paladar ojival, ver si hay paladar hendido, meter quizás el dedito con un guantecito, ya no tengan miedo de examinarlos, ya. Quizás también antes que se nos vayan de alta, por ahí algunos tienen su frenillo y no nos damos cuenta, ¿ya? Bueno, el examen físico es bastante amplio, ¿no? Nos tomaríamos horas, pero todo lo que nos ha mencionado Ingrid es súper importante. Ahí Sí. está. ¿Sí lo tenías? No, no, es de otra exposición de Ah, ya. dermatología. Ah, Aproveché. ya. No, está muy bien, justo. Las fotitos son muy claras, ¿no? Entonces ahí pueden ver, ¿no? Ustedes se asustarían de ver a su recién nacido con estas pustulitas, ¿no? Pero van a ver las características, que son pequeñitas, ¿no? Son así unas Claro. pustulitas que a veces se rompen con facilidad, pero no van a requerir tratamiento. Así que nada de cremitas, nada de antibióticos, por favor, ¿no? Incluyen palmas, plantas, cuero cabelludo, ¿no? Y como dice Julio, incluye palmas, plantas y cuero cabelludo. De repente en eso lo podemos diferenciar. Aquí hay otra foto del eritema De tóxico, tema ¿no? tóxico. Ujú. Sí, este sí es bastante frecuente. Este sí lo van a ver bastante bien los Sí, pequeñitos. ese lo vemos más cuando están en aloja. Lo podemos ver. Sí, en la loja es donde más van a poder Ujú. apreciar. Excelente. Siempre las imágenes hablan más que mil palabras. ¿Algún otro de los chicos que quisiera hacer algún aporte, alguna pregunta? Igual el día a día vamos a ir aprendiendo siempre un poco más. Te doy las gracias, Ingrid, por la brillante exposición del día de hoy, bastante clara, bastante ilustrativa para todos los residentes. Ay, doctora, gracias. Bueno, gracias a todos los que han estado conectados. Igual como dice la doctora, todo vamos a ir aprendiendo al día. Y tenemos para ver un montón, sobre todo en las guardias. Sí. Muchas gracias, Ingrid. Muchas gracias a todos los participantes. Ya nos estamos viendo en la siguiente actividad. Cuídense, que tengan una buena noche. Gracias. Gracias.